Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y hoy voy a empezar con una nueva sección que estoy seguro que les va a encantar porque vamos a descubrir las 110 jugadas más fantásticas de la historia. Para hacer esta sección me basé en una lista de las 110 jugadas más fantásticas de la historia que creó un jugador holandés, si no me equivoco, Tim Krabbe. Y voy a utilizar exactamente esa misma lista, aunque tal vez en algunas cosas no esté muy de acuerdo, porque obviamente una lista de jugadas o de jugadores o de partidas siempre son cosas muy subjetivas y probablemente no todos estemos de acuerdo 100% con el orden, pero estoy segurísimo que aunque tal vez no sea el mejor orden para mí y tal vez para ustedes tampoco, estoy seguro que estas 110 jugadas los van a impresionar. Una aclaración antes de pasar a ver las jugadas es que son las jugadas más fantásticas, no las mejores jugadas, ¿sí? Muchas de estas jugadas van a ser realmente sorprendentes, van a ser jugadas que les van a abrir los ojos así, pero que tal vez no son las más precisas o tampoco son ganadoras o la partida sigue, no tienen por qué ser jugadas decisivas tampoco. Solo son jugadas realmente sorprendentes. Obviamente muchas de esas son fantásticos sacrificios de piezas, sacrificios que son increíbles, jugadas súper profundas, grandes sorpresas, jugadas que ustedes van a ver el tablero y van a decir, esta jugada no se puede hacer y va y la hace y funciona, obviamente. Aunque no todas estas jugadas sean siempre la mejor, la idea es que no sean jugadas obviamente perdedoras, porque no son muy fantásticas, son jugadas perdedoras, esas las hacemos muy fácilmente. Así que espero que les guste esta nueva sección. La voy a ir dividiendo. Obviamente en este video no voy a mostrar las 110 porque sería muy largo. Voy a ir mostrándolas de 5 en 5. Hoy vamos a ver las jugadas 110, 109, 108, 107 y 106. Y así video a video vamos a ir de 5 en 5. Por lo cual vamos a tener unos 22 videos. Nos va a llevar bastante tiempo ir viendo las posiciones. Pero estoy segurísimo que les van a encantar. Como siempre, antes de mostrar la jugada y cómo continuar la partida, les voy a mostrar el diagrama para que ustedes puedan pausar el video y tratar de encontrar cuáles son esas jugadas. Es un buen ejercicio para que entrenen cálculo, táctica, juego posicional, finales, de todo, porque las posiciones son de apertura, medio juego final, tácticas, posicionales, de todo tipo que se les ocurra. Así que pueden hacer un entrenamiento bastante exhaustivo con estas 110 posiciones y por supuesto el objetivo principal es disfrutar de este hermoso juego. Así que ya vamos a empezar a ver esas posiciones y empezamos con la posición número 110. La jugada 110 fue hecha por el ex campeón mundial Mikhail Tal en una partida que se jugó en una simultánea de desarrollo, no en un torneo oficial. La jugada no es en esta posición, sino que estamos tomando la posición un poco de antes. Tenemos en el tablero una siciliana dragón, bastante típica, en donde curiosamente el negro no enrocó corto. Hay un peón negro en H6 que no es muy común. Y el blanco aprovecha ese peón en H6 para jugar G5 y abrir líneas en el flanco de rey. Entonces viene peón por, torre por H1. Y acá por supuesto que la jugada más normal sería torre por H1, que le da al blanco en realidad una muy buena ventaja. Pero en vez de torre por H1 hizo la jugada 110 de nuestra lista. Jugó la espectacular G por H6. Increíblemente deja la torre de H1. Es una entrega de calidad que lamentablemente el negro no va a poder mantener esa ventaja material. En realidad la jugada en sí es muy bonita, pero la siguiente jugada lo va a hacer incluso todavía más. La idea es que obviamente si come el peón de F6 nosotros comemos la torre y ahora es el blanco el que tiene ventaja material, tiene una pieza de más. Así que acá no hay nada que decir. Probablemente lo mejor para el negro sea torre H7, volviendo y defendiendo el alfil. Y después de peón, torre por. En esta posición el blanco tendría dos piezas menores, caballo y alfil por torre y peón. O sea, materialmente estaría más o menos equilibrado. Pero en la posición del rey negro en el centro, la torre de G7 está mal ubicada. Acá el blanco tiene muchas jugadas muy buenas que le dan ventaja decisiva. A mí me parece que la más simple es
torre H1 copando la columna abierta y bueno, ya estamos amenazando torre H8 con mate. El ataque blanco va a ir sobre ruedas y la ventaja de blanco es decisiva. Sin embargo, no jugó esto, sino que el negro dijo, ¿por qué no hacer torre por torre jaque? La torre H1 está amenazada, entonces la sacamos con jaque. Lo más probable es que no vio la respuesta de blanco. Si el blanco acá retoma de dama, entonces simplemente alfil por F6 y el negro tendría la calidad y el peón de más. Y el ataque negro el ataque blanco en este caso no sería tan fuerte como en la variante anterior, como para compensar ese sacrificio material. Sin embargo, tal no tenía planeado comer de dama, sino que comió de caballo. Excelente jugada. ¿Por qué? Porque al comer de caballo liberamos la diagonal de D2 a A5 y ahora estamos amenazando comer la dama, además del alfil de G7. Entonces el negro tiene que hacer dama por, y ahora la clave de toda la combinación es que el blanco no retoma la dama, sino que juega G por F7, una jugada impresionante. La dama negra podía comerse y en vez de comerla se comió un simple alfil. El problema está en que ahora el blanco amenaza coronar con mate. Incluso podemos coronar torre y dar mate. Y seguimos amenazando la dama del negro. Incluso se da una configuración muy interesante. Yo esta partida la vi hace muchos años cuando era muy chico. Y me sorprendió mucho cómo las 4 piezas menores están todas defendidas entre sí. Está todo defendido. Entonces el negro no tiene la posibilidad de sacar la dama con jaque ni de hacer nada. En realidad en esta posición, ante la doble amenaza de coronar y comer la dama, el negro está perdido. Y por eso en esta posición el negro abandonó. No, miento, no abandonó acá. El negro primero jugó rey D8 para salir el mate al fondo, pero coronó. Y cuando el rey se fue, lo más simple es devolver dama por torre y después comer la dama en D2. Y tal, quedó con 2 piezas de más, caballo y alfil de más, ventaja más que decisiva. Y en esta posición abandonó. En realidad esta posición es increíble. Tal entregó temporalmente, por supuesto, la dama por nada. O sea, es una dama entera que tiene de más el negro. Pero la doble amenaza del mate y la dama le da al blanco una ventaja decisiva. Toda la combinación es muy bonita, pero por supuesto la jugada clave y la jugada que está en nuestra lista es G por F6, con la cual toda la combinación empieza. Y cuando tal hizo esto, tuvo que haber visto todo lo demás, porque si no, estaba quedando perdido. Excelente primer jugada de nuestra lista. Si esta es la primera, seguro que están impacientes de ver las siguientes, así que hacia allá vamos. La jugada 109 es entre 2 jugadores mucho menos conocidos que Mikhail Tal. En esta posición es una posición bastante típica de la defensa siciliana, variante o estructura Scheveningen, donde el blanco lanza sus peones en el flanco de rey y el negro hace lo propio en el flanco de dama. En esta posición la mejor jugada probablemente sea F5, incluso es una jugada que ya se conocía en aquel entonces. F5 parece que le da al blanco un ataque muy fuerte, pero en vez de eso jugó dama H5, que es una jugada que también luce muy bien. Incluso el negro ahora juega B4, que es correcta, y en esta posición ya existía una partida del 65 de Miguel Tal contra Koblenz, su entrenador. En esa partida Tal jugó un torre de 3, que es una jugada perdedora, pero el negro no supo defenderse y Tal terminó ganando de lujo, una partida muy bonita. Pero en esta partida, en 1970, mejoran esa partida de Tal y el blanco juega caballo D5, que es mucho mejor. La idea es que a peón por viene la bastante sorprendente dama H6, amenazando algo tan simple como un mate en G7. La clave está en que la dama no se puede comer porque después de peón por el equipo torre en la columna G y al alfil en la gran diagonal terminan dando mate al rey negro. Entonces la dama no puede comerse, estamos amenazando G7, así que la única jugada del negro es caballo E5 y acá nuevamente el blanco entrega a la dama con peón por, un sacrificio enteramente correcto. La dama nuevamente no se puede comer porque después de peón por jaque, es verdad que ahora el rey puede esconderse, pero ahora tenemos
descubiertos en la diagonal. Peón por jaque, F6 es única, peón por, amenazamos la torre, y si la torre se va, alfil H5. Es verdad que blanco entregó la dama por un solo alfil, pero la situación del rey negro es muy mala. No solo estamos tocando la torre, sino que el negro tiene que estar siempre defendiendo alfil por F6, que es mate si el peón de F6 no está defendido. Acá el blanco está completamente ganado, aunque es una posición que pueden analizar con cuidado, pero van a descubrir que el negro está siempre ganado. No vamos a profundizar más en esto porque en realidad todavía viene lo mejor. En esta posición, la única jugada con la que el negro no queda perdido es D por E4. Estoy analizando un poco esta posición, obviamente con ayuda del motor porque la posición es muy compleja, pero parece que la posición se mantiene más o menos igualada. En vez de eso, el negro jugó torre de F a C8, que según los motores modernos, según el Stockfish, que es uno de los mejores motores del momento, en esta posición, torre de F a C8 la pone como la mejor y la pone como que le da ventaja al negro, por lo menos en un primer momento. Y después de acá, al principio le pone ventaja al negro, después empieza a poner igualdad del blanco. Y en la jugada y en la profundidad 28 el motor, después de estar varios segundos analizando, de pronto explota el motor y se da cuenta que el blanco acá está ganado. Hay una única jugada que gana de blanco que es impresionante, y esta es nuestra jugada 109 de la lista. ¿Te animás a encontrarla? Espero que ya lo hayas hecho porque ya les puse para que calculen. En esta posición la jugada de blanco es E6, nuevamente entregando la dama, y entregando la dama por absolutamente nada. Es una dama entera. La dama tiene que comerse porque estamos amenazando mate en G7. Y si defiende el mate en G7, entonces la simple peón por, el rey no puede esconderse en H8 por G6, aprovechando todas las clavadas. Ahora el mate en H7 es inevitable. Y si el rey va para F7, entonces torre G1, y el rey no puede volver por torre por, seguido de la entrada en G7. Entonces el rey tiene que ir para el centro, alfil por G6, alfil por G7, y es claro que la posición de blanco es ganadora. Estamos con igualdad material y el rey negro está en cualquier lado. Entonces contra E6 es única comer la dama, peón por jaque, el rey tiene que esconderse en F8 y ahora la simple torre de D a F1. Es un concepto extraordinario. El blanco entrega a la dama por nada, no tiene ni una pieza por la dama. ¿Tiene capaz algún peón? No, ni siquiera, estamos iguales de peones, estamos iguales de todo, solo una dama de menos. Pero el ataque es completamente ganador, aunque el motor le cuesta, termina evaluando la posición como ganadora. Como la posición no es tan forzada, digamos, no es fácil de calcular esto, hay muchísimas líneas. Les voy a mostrar algunas como para que entiendan un poco cómo es la combinación del blanco. La idea de esta serie no es profundizar muchísimo en las posiciones, sino descubrir jugadas impresionantes. La amenaza de blanco es bastante obvia. Estamos amenazando torre por F7 jaque, seguido de torre G8 y mate a la siguiente. Entonces, jugadas naturales, por ejemplo, son alfil E8. Es una jugada muy lógica que defiende F7. El blanco puede dar un jaque, el rey vuelve, y es verdad que ahora tenemos descubiertos, pero no hay ningún descubierto que sea realmente muy efectivo, más que para repetir jugadas. El blanco acá tiene una sola idea ganadora, y por eso hubiera estado bueno que el negro se metiera en esto, porque tal vez el blanco no la encontraba. La única jugada ganadora es alfil H5. No es tampoco tan difícil, es una idea bastante sensata. Estamos simplemente amenazando comer en F7 con peón o con alfil, y es mate en 2. Estamos amenazando mate en 2. Pero el negro tiene muchas opciones y todas fracasan. Por ejemplo, si se come el peón de E6, simplemente alfil por, y a torre por alfil E5, y el rey negro está encerrado y es mate. En realidad puede tapar de alfil, pero torre por, y ahora es mate. Entre las dos torres y el alfil, un equipo genial. ¿Qué otras opciones hay? Bueno, la computadora daba como la mejor alfil G5 jaque, y cuando comemos dama C7. Y con la dama en C7 no solo estamos reforzando la defensa de F7, sino que también estamos amenazando mate en C2, lo cual es un tiempo importante. Por todo esto es que el blanco tiene que jugar C3, aunque parezca demencial, tiene una dama de menos,
y tiene que perder un tiempo jugando C3, pero blanco sigue estando ganado increíblemente. Por ejemplo, si peón por, alfil por jaque, descubierto, y contra rey F8, peón por, y contra alfil por, lo más simple es torre G7 seguido de la captura con cualquiera de las dos torres sobre F7. El negro va a tener que entregar la dama y blanco ahora va a quedar con ventaja material decisiva y ataque. Así que blanco está ganado. Esta es solo una de las muchas variantes muy interesantes que se pueden producir en esta posición. Otra jugada que se me ocurría, por ejemplo, es F6. Y acá el blanco no se puede comer el peón de F6 porque después de las capturas viene el rey E7 tocando la torre. Y si la torre se va, el rey se puede comer el peón de E6. Y pronto el rey tiene muchas casillas para moverse y parece que el negro está ganado. Sin embargo, contra F6 el blanco tiene única, pero suficiente, torre G7, encerrando al rey negro para que no pueda escaparse. Y a la próxima sí, comer en F6. Por ejemplo, si peón por, alfil por F6, alfil por, torre por, rey E8 y torre de F a F7, amenazando torre G8 mate, que es inevitable. Solo se puede demorar algunas jugadas, pero el mate es inevitable. Creo que la variante más bonita es si rey acá, al jaque, y cuando tapo alfil tengo un torre mate acá, que es simplemente espectacular. En la partida en esta posición el negro jugó alfil G5 jaque, y a torre por ahora jugó torre C7, lo cual luce también muy lógico porque defiende F7. Acá la jugada más precisa probablemente es alfil H5 de nuevo para... quiero entrar en F7. Pero en vez de eso juega alfil G7 que también es ganadora. El rey se va y peón por jaque. El peón no se puede comer porque viene alfil H5. Y aunque el negro defienda, podemos jugar torre de G a F5 y después capturar la torre con ventaja material y ataque demoledor. Por eso a E por F7 el rey se fue y ahora... coronar, por ejemplo, deja al blanco ganado, pero mucho más preciso es alfil G4 jaque para que el rey negro no pueda escaparse. El rey negro tiene que volver. Y ahora alfil F6 entregando el peón. Si el peón se come, simplemente alfil D8, seguido de torre G8, un hermoso mate en donde están combinadas el accionar de las dos torres y de la pareja de alfiles. Son las 4 piezas. En todas las variantes, esas 4 piezas están coordinando de forma hermosa. Entonces contra alfil F6 jugó rey F8, torre jaque, rey por es única, torre jaque, rey E8. Y en esta posición es una lástima, pero el blanco tenía mate en 2 y el negro no lo vio, el blanco no lo vio. La jugada era alfil E7, amenazando torre F8. Y si el alfil se lo comen, entonces torre G8 es mate, porque nuevamente las torres coordinan muy bien con el alfil. No hizo alfil E7, pero en vez de alfil E7 hizo alfil H5, que tal vez no es mate en 2, pero igual es suficientemente ganadora. Única tapar de torre, torre por, y en esta posición el negro decidió abandonar. El blanco ya tiene torre y alfil por la dama. Estoy amenazando muchísimos descubiertos y el negro no puede escaparse, no puede mover el rey, por lo tanto está completamente perdido. La verdad es que esta jugada es simplemente impresionante. E6, entregando la dama por nada, ni siquiera un peón por la dama. Es dama limpia. Pero después de peón por, perdón. Acá sí, peón por. Después de peón por, rey F8 y torre de D a F1. El ataque combinado entre las dos torres, las dos alfiles y muy importante en todas las variantes, el peón de E6, el ataque combinado de esas 5 piezas contra el rey negro que está bastante solo, generan un ataque de mate. Y no importa que tengamos dama de menos. La verdad que sacrificio espectacular de dama. Y recién vamos por la jugada 109. La jugada 108 es una jugada bastante especial, bastante distinta a todas las que vimos hasta ahora. En esta posición el negro tiene un claro potencial de ataque en el flanco de rey. Tenemos la dama muy cerca del rey, el alfil con una clavada muy molesta sobre el caballo, el otro alfil también está mirando desde lejos y el caballo de G6 está listo para sacrificarse en H4 o F4. Entonces son
4 piezas, dama y 3 piezas menores contra el rey blanco, que avanzó varios peones, crea debilidades, el caballo clavado que mencionábamos, el rey y la dama que no pueden moverse mucho. Entonces, es claro que el negro le gustaría atacar en el flanco de rey. Incluso esta es una posición más o menos estándar que se puede dar en el repertorio de aperturas de negras que sugiero. Si todavía no lo vieron, por acá busquen el video. Perdón, el link, no el video. Y en esta posición el negro hace una jugada espléndida, que si nunca vieron esta posición probablemente les cueste muchísimo encontrar acá la mejor jugada del negro. Y es una jugada que es completamente ganadora, lo cual parece bastante contundente. En esta posición el negro juega la increíble torre G8, sumando una nueva pieza en el ataque. La torre está mirando hasta el rey blanco. Es increíble la fuerza de esta jugada, que ahora el negro amenaza un caballo H4 jaque y ante la captura de ese caballo G5 con la inevitable apertura de la columna G y por consiguiente un ataque ganador. Vamos a ver cómo se ve la partida porque nos va a mostrar muy bien cuál es la idea del negro, pero la verdad es que blanco no puede evitar lo que se viene. Lo que se viene es completamente inevitable y el negro ya está ganado. En la partida de blanco jugó C3 y ahora podemos ver la idea, caballo H4. Esta jugada es una jugada obvia una vez de haber hecho torre G8. El caballo tiene que comerse porque si el blanco no lo come, entonces el caballo de F3 está perdido. Así que única es peón por y ahora viene G5. Y ahora vemos cómo el blanco amenaza comer en H4 y después comer el caballo de F3. Así que en realidad ni siquiera el negro entregó una pieza porque la está recuperando inmediatamente. Siguió torre G1 intentando esconder el rey por F1 y acá por ejemplo, bueno, peón por es ganadora, pero alfil por tal vez es más convincente. Es un doble y cuando la dama come, peón por jaque y ahora la dama blanca está perdida. Es verdad que después de rey H2, dama por dama, el blanco se come la torre de G8 y ahora se puede comer también la torre de A8, con lo cual materialmente el blanco no está tan mal. El problema es que las piezas blancas están todas muy descoordinadas y el rey blanco está muy solo. Acá el negro da jaque mate forzado. Dama por F2, única jaque, única jaque. No nos olvidemos de la fuerza del alfil de B6 que participa siempre en el ataque. Jaque, única y mate. La verdad que el ataque no es muy difícil. Las combinaciones que se dieron no fueron extraordinariamente difíciles. En realidad no son raras incluso. Pero esta primer jugada, el torre G8, es la jugada estelar. Y después de esta jugada es todo muy fácil. Encontrar la jugada es un poquito más difícil. Para los que están al tanto de los últimos torneos, en el último torneo de candidatos se jugó una partida entre Aronian con Kramnik, en donde Kramnik utilizó esta misma jugada en una posición muy distinta obviamente, pero con una idea muy similar. Y probablemente Kramnik se inspiró en esta partida. Si no vieron esa partida, la comenté también hace ya algunos meses. Acá arriba pueden encontrar el link. La jugada 107 es, por lo menos desde mi punto de vista, la menos espectacular de todas, las que vamos a ver por lo menos en esta sección. La jugada es bastante original, pero no sé si yo en mi lista personal la pondría. Pero no se olviden, esta no es mi lista, es una lista que hizo un jugador holandés. Y vamos a respetar su lista. Esta posición sería una partida que se jugó acá en Argentina, en Mar del Plata, en 1982. Con blancas jugaba Braga, que es un maestro internacional argentino, no sé si en aquel entonces ya tenía el título. Y de negras, Timan, un gran jugador, uno de los mejores jugadores del mundo en aquel entonces. La partida, como podrán ver por la posición, la partida fue extremadamente caótica, o sea, los dos reyes están en una situación muy mala. El negro tiene varios peones de más, son unos 3 peones de más y una torre también. O sea, torre y 3 peones de más es una ventaja material que generalmente es decisiva. Pero hay otros factores también dando vuelta en la posición y el peón de C7 es bastante peligroso. La jugada que hace el blanco es una muy buena jugada
para hacer tablas. El problema de la posición es que blanco acá podía hacer tablas de una manera mucho más sencilla, jugando alfil G1 jaque. Que el rey blanco, el rey negro no puede moverse, tiene que volver a D6 y entonces alfil H2 jaque. Y el rey tiene que volver a C5 y repetir jugadas y tablas. Por eso es que esta posición tal vez es menos brillante la jugada que las otras, porque el blanco podía hacer tablas de una forma muy sencilla. Pero en vez de hacer tablas de la forma sencilla, lo quiso hacer de la forma complicada. Y por eso el blanco hizo nuestra jugada número 107 de nuestra lista, que es la jugada caballo B8, entregando la dama, porque la dama en H4 está en el aire. Les aviso porque la posición es tan rara que tal vez es difícil ver todo lo que está pasando. Pero caballo B8 tampoco es una jugada tan difícil. El caballo amenaza un doble en D7. Y también obviamente estoy amenazando coronar. Es curioso encerrar la torre negra en A8, es algo bastante curioso. Pero ahora estoy amenazando coronar y el doble. Así que el negro no tiene mucha opción, tiene que jugar única, comer la dama blanca. A lo que viene coronar, por supuesto. Y ahora el negro tiene que jugar con cuidado. Y hay dos jugadas legales que tiene el rey, que son B4 y D4. Una hace tablas, la otra pierde. La perdedora, y por suerte Timan no la hizo, hubiera sido rey D4 jaque. A lo que viene torre jaque, rey E3, torre D3 jaque, rey E2. Y esta es la posición curiosa, porque acá el blanco tiene un montón de descubiertos de torre. Cualquier movimiento de torre jaque descubierto. Hay muchos que son tentadores, pero ninguno sirve. Curiosamente hay una jugada del blanco que gana, que no es ningún descubierto. Y esa jugada es la no fácil de hacer alfil G3, amenazando la dama, pero también sacándole a casillas al rey. Ahora el rey negro prácticamente no puede moverse. Entonces ahora como que cerramos la red de mate y el blanco va a dar mate en muy pocas jugadas. Por ejemplo, si el caballo come el alfil, ahora que el caballo negro no defiende la casilla crítica, que era C3, ahora podemos jugar torre de 4 jaque y a rey a donde sea, dama C3 es mate. Y por esto era necesario que el caballo negro no esté en E4. Obviamente después del fil G3 hay otras jugadas también, pero ante cualquiera el blanco está ganado porque ahora el rey negro está muy limitado en su accionar. Es por eso que en esta posición rey D4 no es la jugada, sino que hay que jugar rey B4. A lo que viene torre B1 jaque. El rey no puede irse a A5 porque hay varios mates. Probablemente el más lindo es mate de caballo, siempre son más vistosos. También dama A6 también es mate, así que rey A3 es única. Torre A1 jaque. Y el rey tiene que volver a B4, no puede irse a B2 porque viene alfil E5 y el rey negro está en mate. En pocas jugadas el negro puede meter piezas en el camino, pero el rey negro no puede moverse y es mate. Entonces el rey tiene que volver a B4, a lo que viene torre B1 jaque, rey A3, torre A1, rey B4 y se firmaron unas muy interesantes tablas. La verdad es que la partida es completamente caótica. Tal vez más adelante comente la partida entera. Hubo muchos errores, hubo mucho espectáculo, un montón de cosas para decir. Pero la jugada que se ganó ser parte de la lista es en esta posición, la jugada caballo B8. Espero que les haya gustado porque nos queda todavía una más. En nuestra quinta jugada de hoy vamos a ver la posición más famosa de la serie de hoy, sin lugar a dudas. Una partida de Paul Morphy de negras contra Bird de blancas. Este es el mismo Bird que jugaba F4 y por el cual F4 se llama así. Ustedes sabrán que a mí me encanta el juego de Morphy y esta partida bien merece estar entre las jugadas más fantásticas de la historia. Sin embargo, esta es la más famosa y también es la menos exacta de todas las que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque en esta posición el negro tiene una ventaja bastante palpable. Tiene, bueno, para empezar tiene un peón de más, lo cual es algo bueno. Tiene más espacio en el centro. Tiene una más sana estructura de peones. Tiene alfiles más activos. Tiene la columna B para el ataque, aunque es cierto que
el blanco también tiene la columna G. Pero en todo caso el blanco ya está mucho mejor. Y con una jugada normal, como por ejemplo alfil E6, completando el desarrollo, el negro tiene una ventaja bastante palpable. Sin embargo, nadie pasa la historia por jugar alfil E6 e hizo una jugada mucho más espectacular. Y es la jugada torre por F2. Una entrega así, limpia, torre. Obviamente el blanco tiene que comer porque si no queda con 2 peones de menos. ¿Y cuál es la idea de torre por F2? La idea es jugar la brillante dama A3. Un pasaje de flanco de dama impresionante. La dama no se puede capturar porque en ese caso viene alfil por A3 mate. Esta es la idea clave de todo. Y ahora con la dama en A3, el negro está amenazando comer en B2 con mate en una. Pero también está amenazando comer en A2 y entrar por A1 y también es mate. Entonces acá el blanco tiene que jugar con mucha justeza. La única es C3, a lo que viene dama por A2, que ahora el negro está amenazando un alfil A3, porque si lo comen viene torre B1 mate. Alfil A3 es una amenaza tan fuerte que el blanco está obligado a hacer B4 y Bird la hizo. Y en esta posición, después de dama jaque, rey C2, dama A4 jaque, rey C1, dama A1 jaque, el negro no tiene nada mejor que las tablas. Por eso es que esta combinación no es tan buena en realidad, porque jugando simple el negro hubiera tenido una ventaja clara y jugando de forma espectacular el blanco encontró jugadas justas como C3 y B4. B4 me resulta difícil de hacer, pero es la única. El blanco se salva con las tablas. Sin embargo, siempre la fortuna es para el que arriesga. Y en realidad en esta posición contra dama A4, Bird no jugó rey C1, sino que jugó rey B2. Y este es un horrible error porque ahora viene alfil por B4 y el ataque de Morphy es ganador, abriendo completamente toda la posición. Peón por, torre por jaque, dama y torre atacando al rey solo. Eso termina en mate. La única forma de evitar el mate en realidad es entregar la dama por la torre. Pero después de dama por rey C2, materialmente el blanco puede parecer que no esté tan mal porque tiene 2 torres y un alfil por la dama. Lo que pasa es que el negro tiene 3, 4, 5 peones. 5 peones de más. Es una ventaja enorme. Esos peones solo tienen que avanzar. Y Morphy, como estamos acostumbrados, siempre sigue para adelante. Jugó E3. Vamos a ver cómo terminó la partida porque fueron muy pocas jugadas. La idea de E3 es entregar un peón para activar el alfil con jaque. Y ahora hay un fuego cruzado. El rey... el blanco tiene que tapar en realidad. El rey no puede moverse, pues rey C1 viene dama C3 que es mate. Y si tapa de alfil viene dama C4 jaque. Y a donde se mueva el rey, el alfil este está perdido. Con lo cual el negro ya tendría una ventaja material más que considerable. El blanco tapó de torre, que obviamente también pierde. Y Morphy juega como siempre lo más preciso. Jaque, jaque. O sea, Morphy se puede comer la torre de 3 y quedar con ventaja material. Pero dama B1 es todavía mejor. ¿Por qué? Porque la torre de H1 también está en el aire. Y si el blanco tapa el jaque, entonces también se cae la torre esta. Por lo tanto, en esta posición, Bird abandonó. Esta posición es muchísimo más famosa que las que vimos hasta ahora. Probablemente más de uno de ustedes la conozca. Pero esta jugada torre por F2 es una de esas jugadas que si no la conocen, la tienen que conocer. Lamentablemente no es lo más preciso, pero Morphy ganó una partida brillante. Espero que les hayan gustado estas 5 primeras posiciones de la jugada número 110 a la jugada número 106. Y seguiremos muy pronto para 5 jugadas más.